Hoy vamos a conversar de cómo ayudar a los demás a cambiar sin ofenderlos ni despertar resentimientos. En otras palabras, hoy aprenderemos a cómo ser un líder. Hoy en Cambiando tu Chip. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Aquí les habla Alberto Camacho desde el estudio de Cambiando tu Chip, acompañado por mi amigo Wilfran. ¿Cómo estás, Wilfran? Espectacular, Alberto. Aquí muy emocionado porque ya por fin estamos terminando este gran libro que es el de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Ya estamos en nuestro último capítulo de nuestra serie de podcast. ¿Tú cómo te encuentras? Bueno, también emocionado. Básicamente podemos decir que este es el fin de la primera temporada porque cada libro debería ser una temporada acá, ya que son libros tan distintos de los que vamos a estar estudiando. Y pues más que preparado para cubrir las reglas que vamos a estar mirando hoy. Son 9 reglas que vamos a mirar, que vamos a aprender y básicamente vamos a aplicar lo que es todo eso, como dijo Wilfran, cómo ser un líder eficiente. Sí, estamos listos. De hecho, dato curioso, para los que nos están escuchando, son 9 reglas, como dijo Alberto, y de las 9 reglas, todas de una u otra manera se relacionan con información que ya hemos dicho aquí, información que el libro tiene. Recuerden que estamos hablando de cómo tratar con las personas, y de una u otra forma todo redunda alrededor de una misma idea. ¿Ok? Así que hoy vamos a tratar de hacer esto un poquito diferente. Vamos a ir sobre las reglas y vamos a ir como conversando. Vamos a hacerlo más conversatorio. Porque al final, como Alberto lo ha dicho bastantes veces acá ya, nosotros no estamos acá para suplantar el libro. Estamos simplemente para dar nuestra opinión y ayudarte a ti a que de pronto, ¿por qué no?, tomes la decisión de leer el libro y aprender de él. Y bueno, por supuesto, para empezar, quiero recordarte o explicarte que uno de los objetivos principales de que existe este podcast es darte las herramientas a ti para que desarrolles tu potencial en todos los aspectos de tu vida que lo quieras hacer. Y hoy específicamente vamos a hablar de cómo ser un líder. Pero antes de decir de cómo convertirte tú en líder, pues la pregunta aquí sería, ¿qué es un líder? Y una de las cosas que estaba yo discutiendo con Wilfran antes de empezar la grabación de hoy era la capacidad o la responsabilidad de un líder que incluye ayudar a las personas a descubrir en dónde no están alineados con los objetivos que se están discutiendo y ayudarlos a que ellos puedan, de una manera como que voluntaria, realinearse para poder estar de acuerdo con los objetivos. Si tú te pones a ver, un líder no te puede obligar a hacer nada. O sea, una persona que te quiere ayudar a ti a obtener un objetivo o lo que sea, no puede ponerte una pistola en la cabeza y obligarte, porque en el momento en que te están obligando a hacer algo, ya no estamos hablando de liderazgo, no es lo mismo ser un líder que un jefe, ya lo había mencionado Wilfran anteriormente. Sí, correcto. De hecho, Alberto y a todos los que nos están escuchando, el tema del liderazgo, hay muchas versiones del concepto de liderazgo, ¿no? Pero muy bien lo dijo Alberto, es ayudar a las personas a desarrollar su potencial y a que se alineen en pro de la idea del grupo al cual pertenezcan, o de la comunidad a la cual pertenezcan, o de la empresa a la cual pertenezcan, porque puede que estemos en una empresa, pero dentro de la empresa no solamente hay jefes que son líderes y hay jefes que son jefes. ¿Ok? Exactamente. No sé si eso se entiende. Entonces hay líderes que no necesariamente tienen cargos altos en la empresa, pero son líderes porque tienen esa capacidad de hacer que las personas de una u otra forma se alineen en la visión de la empresa. ¿Ok? Exactamente. Y bueno, mira, básicamente, y lo que más me gustó de esta parte del libro, Wilfran, es que, como tú dijiste hace ratito, se interconectan todas las reglas. Y hoy lo vamos a hablar como en bloque. Entonces, vamos a comenzar. Regla número 1. Empiece con elogio y aprecio sincero. Regla número 2. Llame la atención sobre los errores de los demás indirectamente. Número 3. Hable de sus propios errores antes de criticar los de los demás. Regla número 4. Haga preguntas en vez de dar órdenes. Regla número 5. Permita que la otra persona salve su propio prestigio.
Y esas son las primeras reglas que cuando nosotros las utilizamos en conjunto, empezamos ya a aplicar lo que es el liderazgo en cualquiera de los ámbitos en los que nos estemos desarrollando, sea empresarial, familiar o de cualquier tipo. Y pues básicamente si nosotros nombramos la primera regla que nos mencionó Wilfran, y era empezar con elogio y aprecio sincero, ¿era la cosa? ¿Cómo era? Sí, empiece con elogio y aprecio sincero. Exactamente. Básicamente es una regla que se trata de cuando vas a... Mira, una de las responsabilidades tuyas como líder va a ser o va a estar en ayudar a que una persona que está desalineada con los objetivos que se están trabajando, pues se alineen. Y tienes que ser capaz de indicar cuál es la parte donde no están alineados y ayudarlos a que luego tomen la decisión de cambiar ahí. Básicamente, este libro nos enseña desde el principio a no critiques, no se quejes y no condenes, ¿se acuerdan? Y por supuesto, um, no hablemos de crítica, pero sí es necesario indicar y corregir de manera amable esos errores o esas faltas de alineación con los objetivos finales. Y un líder tiene que ser capaz de indicar esas cosas. Pero en el capítulo anterior en el que hablamos del libro, se habla de eso. Se habla de que hay que tener mucho tacto al momento de conversar con las personas, al momento de tocar cualquier tipo de tema. Y en el tema del liderazgo, hay que tener tacto del 0 al 10 en el 11. Definitivamente, con el respecto a la regla 1, que dice empiece con elogio y aprecio, es simplemente como una modificación de la regla 2 del principio del libro, que dice demuestre aprecio honrado y sincero. Solo que acá va un poquito más diferente porque ya se ha hablado de mucha más información. Y de hecho, el elogio es, según lo menciona el libro, es un superpoder y está mencionado en dos de las reglas que vamos a discutir esta noche. Ya en esta primera ya se habla de empieza con un elogio y aprecio sincero. Básicamente, la técnica la muestra el libro como utilizarla de la misma forma que un dentista utiliza la novocaína para adormecerte la boca y poder hacer todo el trabajo que tiene que hacer. Tiene que hacer correcciones dentro de tu boca. Básicamente, busca elogiar de manera sincera a la persona para que se sienta contenta, y una persona que ha recibido elogios es más propensa a aceptar críticas después, pero críticas de manera inteligente. Voy a tratar de no usar la palabra crítica, vamos a tratar más bien de usar la corrección amable o puntos de mejora que pueden haber para esa persona. Y bueno, Alberto, un ejemplo de esto es, hay que tomar en cuenta primero que nada que cada persona siempre quiere dar lo mejor, ¿ok? Pero entendiendo que lo mejor es relativo, ¿ok? Pero tomando en cuenta esto, imagínate que tu hijo está teniendo problemas en X materia, en matemática, por ejemplo, y tú vas y conversas con él. Y le dices, oye, mira, yo me siento realmente orgulloso de ser tu padre porque yo entiendo que tú eres una persona muy inteligente. Has dado lo mejor de ti hasta ahora. Tienes muchas capacidades. Y yo estoy sumamente seguro de que todo lo que está sucediendo en este preciso momento con matemáticas, tú lo puedes superar y puedes recuperar la materia incluso al máximo, porque yo creo en ti. Exactamente. Y precisamente ahí estás utilizando, Wilfran, más de una regla. Estás utilizando también la segunda regla. La segunda regla que quedamos que era, hable de los errores de manera indirecta. ¿Ok? Correcto. Y esta regla básicamente dice que no debemos indicar a las personas que están equivocadas de una manera directa, sino utilizar... digamos, maneras no tan agudas de indicarles el área en la que están fallando, sino que lo que hiciste en este caso fue, primero lo elogiaste y después le mencionaste el área donde tiene que mejorar, pero lo hiciste con, digamos, la seguridad. Yo estoy seguro que tú vas a mejorar esta parte. Nunca usaste un pero, por ejemplo, que es una de las palabras que recomienda el libro que no se utilice. Tú no le puedes decir, mira, yo pienso que tú eres una persona súper inteligente, estoy muy orgulloso de ti, pero estás saliendo mal en matemática. No, eso no lo podemos trabajar de esa manera. Tenemos que trabajar más bien la palabra y, como tú lo hiciste en el ejemplo, y decir, y estoy seguro que la situación de matemática es algo que vas a superar con mucha facilidad. Claro, claro, exactamente. Porque es que cuando tú usas ese conectivo, el pero, automáticamente estás negando lo que ya acabas de decir. Entonces quizá la persona, en este caso si es tu hijo, obviamente es una persona menor que tú, quizá con menos nivel de conciencia, no lo entiende directamente, pero lo va a sentir. O sea, va a sentir el rechazo a lo primero que le dijiste y se va a sentir primero que nada confundido. Entonces esa no es la idea. La idea es elogiarlo, demostrarle que tú confías en esa persona
y demostrarle además de que estás seguro de que todo va a salir bien más adelante. Totalmente. Y otro tipo de situaciones donde se puede aplicar esto de hablar de los errores de manera indirecta están explicados muy bien en el libro, y te voy a dar un ejemplo rapidito de una persona, el jefe de vendedores en una tienda de ventas de ropa. Vio que había un cliente que estaba sin ser atendido y vio que todos sus vendedores estaban charlando en otra parte de la tienda. Lo que hizo este hombre fue, en vez de ir a armarle un gran problema a sus vendedores, atendió al cliente, le llevó luego las compras a los vendedores y le dijo: por favor, procesen esto y encárguense del cliente. Eso es una manera, en vez de decirle: oye, ¿cómo se te ocurre? Tienen que ir a atender a este cliente. Él les hizo saber que estaban fallando, pero sin faltarles el respeto, sin decirles que están fallando, simplemente dando el ejemplo de lo que debieron haber hecho ellos. Y sí, buen ejemplo, Alberto. De hecho, el otro ejemplo es de que, de hecho lo dice el libro, que Charles Schwab vio a un grupo de empleados fumando en un área de la empresa que estaba prohibido fumar, y en lugar de él juzgarlos y decirle directamente: hey, es que no ven que aquí no se puede fumar, él simplemente llegó con más cigarros, o creo que fueron puros, se los regaló y le dijo: oigan, les voy a regalar esto, acá tienen, y por favor fúmenlos afuera. Y para llevarlo al ambiente más personal, lo que te puede pasar a ti o lo que me puede pasar a mí. Imagínate que estás haciendo reparaciones en tu casa y los obreros te dejan un desastre en el patio. El ejemplo que muestra el libro acá habla de que tú mismo recogiste los escombros, acomodaste el patio y al otro día te acercaste al capataz de los obreros y le dijiste: excelente trabajo hicieron ayer, me encantó cómo me dejaron el patio, quedó bien bonito. En el ejemplo del libro, pues simplemente a partir de ese día el capataz se encargó de que sus obreros dejaran ese patio pero hermoso, tal como lo había dicho esta señora. Sí, exactamente. Exactamente. Y como dijimos al principio, todas estas reglas de una u otra forma están entrelazadas. ¿Okay? Una hace referencia a la otra. Fíjate la regla 3. La regla 3 dice: hable de sus propios errores antes de criticar a los demás. Qué fundamental. Fíjate que cuando tú vas a hablar con alguien sobre sus errores, la persona tiene esa percepción de que tú, que le estás viniendo a reclamar sus errores o a echar en cara prácticamente sus errores, de que tú te sientes superior, de que tú eres una persona perfecta, de que tú no tienes errores. Ahora imagínate lo opuesto, que en lugar de venir a decirle sus errores, tú vienes a hablarle de los tuyos. Oye, mira, yo entiendo que yo soy una persona X o Y, quizá no llego temprano todos los días al trabajo, yo sé que yo tengo mis fallas, pero también entiendo que, y empiezas a hablar sobre el tema que atañe, no vamos a hablar un tema específico, pero estoy poniendo las dos partes. Una, que venga alguien directamente a hablar de tus errores, y otra, que se acerque hablando de los de ellos y luego entrando al tema que se quiere tocar. En realidad son dos partes completamente distintas, opuestas, y obviamente a la vista está cuál es mejor. Precisamente. Entre los ejemplos que podemos ver en el libro y que pueden aplicarse a la vida diaria, tenemos el caso de personas, por ejemplo, el mismo Carnegie. El mismo Carnegie habla de su sobrina, que era su secretaria, que cometía errores. Y él, cuando le estaba regañando, un día se dio cuenta que ella tenía 19 años, que cuando él tenía 19 años era mucho peor que ella. Y él pensando de esa manera, y acuérdate una de las reglas anteriores, aprende a ponerte en el lugar de la otra persona. Él entrando o basándose a partir de ahí, empezó a cambiar su actitud o su estrategia para poderla corregir. Y lo primero que le decía era: yo he cometido errores, o a tu edad yo había cometido errores mucho más grandes que esto. Y luego le hablaba de una manera posible de corregir lo que estaba pasando. Sí, de hecho, me causa un poco de gracia, porque eso yo siempre lo utilizo en mi relación con mi hijo. Y es el tema de que yo le digo: oye, yo tuve tu edad, y a esa edad yo hice muchas cosas y cometí muchos errores. Y yo entiendo todo lo que está pasando. Y pues por ahí me voy y hablo del tema específico que quiero hablar en ese momento. Una vez tú has leído o escuchado o estudiado esta información y ya la haces como parte de tu vida diaria, pues sale y qué chévere, porque las cosas salen mejor de esa manera. Y es que el principio que dice el libro es que no es tan difícil escuchar una relación de tus defectos
si el que le está haciendo empieza admitiendo humildemente los defectos de él. Eso genera como un rapport psicológico que ayuda muchísimo en esto. Y yo pienso que esa es la manera en que podemos pues resumir esta regla. Nuevamente, busca el libro, léete los ejemplos, están muy claros y podemos avanzar a la siguiente, donde, por ejemplo, empezamos ya el proceso de corrección. Una de las siguientes reglas habla de que a nadie le agrada recibir órdenes y establece la regla de haga preguntas en vez de dar órdenes. Y acá simplemente pues te habla de que no le digas a una persona pues haz esto y lo otro, sino dile algo como ¿qué te parece si hacemos algo así o de otra manera? Y fíjate que en la regla anterior, en el libro habla de cómo un jefe logró que su secretaria mejorara su ortografía. Y lo que le dijo fue primero admitiendo sus propios errores, diciéndole algo como que mira, yo soy ingeniero en la parte de inglés, no soy tan bien en la parte de la escritura. Y yo lo que hice fue que empecé y creé mi propia libreta con palabras que me parecen extrañas y que me cuestan escribir. Y por ejemplo, fíjate, esta palabra que escribiste acá, pum, ya habló del error de manera indirecta. Primero admitió sus errores, ¿ok? Esta palabra, yo la tengo, vamos a buscarla acá. Yo creo que está mal escrita, vamos a mirar. Y se fijó, oh sí, mira, está escrita mal, vamos a arreglarla. O ¿qué te parece si la arregla? Básicamente, ahí se trabajaron 3 reglas y de una manera indirecta le hablaron de sus errores. Y inclusive haciéndole las preguntas, la muchacha pues recibió una sugerencia de cómo corregirse. Él dice, a partir de ese día la muchacha ya no cometió más errores. Él dice, yo no sé si ella se preparó o se hizo su propia libreta, pero sus errores disminuyeron grandemente. Así que para ir avanzando, pues la regla 4 creo que está bastante clara. A nadie le gusta recibir órdenes, así que haga preguntas en vez de dar órdenes. Muy fácil. Regla número 5. Permita que la otra persona salve su propio prestigio. Y fíjate que la regla número 5 empieza con ese enunciado también. O sea, tiene la regla en el título y en la regla al final. Aquí estamos viendo un principio donde nosotros, al corregir a una persona, ya entrando en el proceso franco de corrección, debemos asegurarnos que esa persona mantenga su prestigio y mantenga su autoestima, porque la consecuencia, y eso lo hablamos en el primer podcast, la consecuencia de una crítica sobre la autoestima de una persona puede hacer que se haga inútil para los objetivos, digamos como una consecuencia directa. Ejemplos en el libro hablan de supervisores que tuvieron problemas con sus jefes, quienes les regañaron, quienes le corrigieron de manera grosera, y que a partir de ese día esa persona no sirvió más para la compañía y que al haberse ido de la compañía y empezar a trabajar con otra compañía, está siendo una persona súper efectiva y súper eficaz en su trabajo. Bueno, y un ejemplo bastante acertado en este caso es no lo recuerdo a detalle, pero en uno de los capítulos anteriores se habla de una persona que iba a un evento de aviación y a su avión, que era un avión clásico, le colocaron gasolina de jet, ¿ok? Entonces cuando este avión arranca, en el aire se apaga y se va a pique y se cae. Gracias a la maestría de este piloto, todo estuvo bajo control. Y cuando sale del avión, él llama a la persona que estaba encargada de prepararlo y esta persona venía súper asustada, pensando que le iba a decir cualquier cosa, y él lo abrazó y le dijo: para demostrarte que estoy completamente seguro de que no lo vas a volver a hacer, voy a pedir que tú personalmente te encargues de mi próximo vuelo. Imagínate. Exactamente. Básicamente le dio un voto de confianza y fue una persona que no le reclamó. Realmente nunca le hizo ese reclamo de manera directa. No, y ese yo creo que es un ejemplo perfecto que abarca varias de las reglas de las que estamos hablando hoy. Y mucho menos, y volviendo que estamos en la regla número 5 de permitir que la persona salve su prestigio, mucho menos le hizo pasar vergüenza frente al resto de la gente del aeropuerto. Totalmente. Así que yo creo que ese es un ejemplo perfecto para abarcar las primeras 5 reglas que hemos estado conversando hoy. Así es. Ahora vamos con las siguientes 4 reglas. Empezando por la regla número 6. Elogie el más pequeño progreso y además cada progreso. Sea caluroso en su aprobación y generoso en sus elogios. Regla número 7. Atribuya a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. Regla número 8. Aliente a la otra persona.
haga que los errores parezcan fáciles de corregir. Y regla número 9, procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted sugiere. Y bueno, fíjense que, por ejemplo, aquí rápidamente, no me quiero saltar las reglas, pero es algo que me viene a la mente y quiero compartirlo. Fíjense, estas últimas 4 reglas siguen estando entrelazadas con todas las demás. Fíjate, por ejemplo, la regla 8 que dice aliente a la otra persona, haga que los errores parezcan fáciles de corregir. Eso es parte de lo que dimos en el ejemplo de en el ejemplo de las matemáticas y el niño. Oye, eres una persona súper inteligente, me siento orgulloso de ser tu padre, siento que lo que está sucediendo, sin ningún problema tú vas a poderlo superar. O sea, eso es algo que lo hablamos en un ejemplo de una regla anterior y ahora quizá lo podemos aplicar a esta regla 8, pero sin querernos saltar, ¿qué tienes que decir acerca de la regla 6, Alberto? No, bueno, la regla 6 habla de cómo el superpoder. Hablamos que la primera regla, la regla número 1, hablaba de utilizar el elogio y el aprecio sincero, pero ahora vamos a utilizar el superpoder para potenciar a la otra persona. Ya hemos hecho una corrección quizás, pero ahora tenemos el superpoder del elogio. El libro habla y si no me equivoco, creo que lo llama el poder oculto. Uno de los poderes ocultos que tienen los seres humanos es el poder de elogiar a otra persona. Y nuevamente, a pesar de que tenemos la tendencia a criticar, y eso siempre va a ser más fácil que elogiar, el elogio ha salvado la vida de muchas personas. El elogio ha creado grandes artistas. El elogio es súper poderoso para lograr que una persona pues desarrolle su potencial. Ejemplos mostrados en el libro. Mira, te voy a mencionar H.G. Wells. Fue elogiado y gracias a eso se desarrolló y logró su carrera como escritor. Igual que Charles Dickens. El caso de Charles Dickens, si una persona no se hubiera dedicado a, digamos, a elogiarlo, a darle su valor como escritor, él se hubiera suicidado, si no me equivoco, o fue H.G. Wells el que se iba a suicidar. Yo creo que fue H.G. Wells, que él trabajaba como un esclavo 14 horas cuando era un niño de 14 años. 14 horas, no, 14 años, por ahí va. Y fue un día que se obstinó de tal manera que se levantó tempranito en la mañana, caminó un poco de millas para visitar a su mamá y a decirle que por favor no lo hiciera regresar a trabajar donde estaba trabajando, que él estaba cansado, que estaba obstinado, que él, si tenía que volver a regresar a ese lugar, se iba a suicidar. ¿Qué te parece eso? Imagínate tú, Alberto. Fíjate, y acá estoy leyendo algo precisamente que estamos comentando al principio del podcast, o de este capítulo del podcast, que dice, a todos le agrada ser elogiados, ¿ok? Pero cuando el elogio es específico, se lo recibe como sincero. Palabra clave de nuevo, sincero. O sea, no podemos utilizar el elogio tratando de que sea algo diferente, tratando que no sea algo que nosotros realmente estamos viendo, que sea algo que no estamos viendo en una persona. Tiene que ser algo que de verdad nosotros sintamos que la persona de verdad va a recibir con agrado. Como el ejemplo que puse en uno de los capítulos anteriores de esta muchacha que nos estaba atendiendo en la universidad de mi hijo, y le dije, oye, mira, tienes tu cabello muy bien arreglado. Y pues le cambió la cara a la muchacha, le cambió el semblante por completo y obviamente cambió la manera en que nos estaba tratando también. Exactamente. La regla 6 es lo que estábamos hablando, precisamente el superpoder del elogio. Y el libro, en la parte de esa, empieza diciendo es cómo estimular a las personas hacia el triunfo. Los ejemplos que hablan son estas personas, estos escritores. Por ejemplo, Charles Dickens era un niño que básicamente vivía en la calle, que vivía en un, si no me equivoco, en un ático con otros niños de la calle. Tenía tan poca fe en sus virtudes de escritor que cuando envió sus primeros manuscritos, lo hizo a escondidas para que nadie se burlara de él. Y eventualmente cuando su primer manuscrito fue publicado, no el primero que envió, sino el primero que fue publicado. Cuando fue publicado, eso representó para él una aceptación del editor de ese libro, que aunque no le pagó dinero, el hecho de haber publicado lo validó. Es como el equivalente de un elogio. Le estimuló a continuar su camino hacia el triunfo y obviamente se convirtió en ese gran escritor que era Dickens. En el otro caso era el de H.G. Wells, que se
se iba a matar, el que quería morirse. Ya estaba tan cansado de su vida hasta que una persona creyó en él, le dio un trabajo como maestro y el resto es historia. Obviamente, él ha escrito grandes obras también de la literatura. Y otro caso muy famoso, porque inclusive la gente de nuestra generación ha escuchado ese nombre, Caruso. Y lo que pasa, pues, que a Caruso uno de sus profesores le había dicho que no servía para cantar. La expresión que se mostró en el libro, o sea, el libro menciona lo que le dijo el profesor. Dice que tu voz tiene el sonido del viento en las persianas. Casi nada. Obviamente, o sea, lo aniquiló. Exactamente. Sin embargo, él tuvo la suerte de tener una madre que creía en él, que hizo todos los sacrificios que tenía que hacer para que él pudiera estudiar música, y el resultado, pues, obviamente, uno de los más grandes cantantes de ópera del siglo pasado, o del pasado, del antepasado. Exacto. De hecho, para ya ir cerrando con este capítulo, fíjate que lo que dice acá sobre el elogio. Dice, el elogio es como la luz del sol para el espíritu humano. No podemos florecer y crecer sin él. Así que, ¿qué tenemos que hacer, mi querido amigo? Mira, Alberto, volvernos unos expertos en buscar cada cosa buena que podamos ver en otra persona y decirlo en forma de elogio, elogiarlos para estimularlos a ser una persona mejor. Y, pues, definitivamente, para cerrar la regla número 6, elogie el más pequeño progreso y además cada progreso. Sea caluroso en su aprobación y generoso en sus elogios. Totalmente, mi querido amigo. Así que brincamos hacia la regla número 7, ¿verdad? Vamos con la regla número 7. Si la puedes enunciar, por favor. Atribuya a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. Esta fue la que más me gustó. Esta parte del libro. Los casos que muestra son espectaculares. Cómo hacer que un niño malo se vuelva un líder en la clase y se vuelva un excelente estudiante. ¡Wow! Me pareció espectacular. Y al principio me parece que es súper, súper real. ¿Cuál es la frase con la que empieza? Dice, cría fama y échate a dormir. Cría fama y échate a dormir, correcto. Exactamente. Así que, ¿cuál es más o menos, Wilfran, para que le expliques tú, cuál sería la técnica? ¿Qué es lo que estamos aplicando acá? ¿Qué es lo que necesitamos hacer con las personas? Bueno, Alberto, fíjate que ahora que me haces esa pregunta, recuerdo que ayer, Alberto lo ha comentado, nosotros pertenecemos a una comunidad empresarial. Y ayer precisamente estaba hablando con una persona potencialmente parte de nuestro equipo. Y la persona me hizo una buena pregunta. ¿Qué te llevó a ti a hablarme a mí? O sea, ¿por qué yo? Básicamente me dijo, ¿no? Obviamente en sus palabras, pero ¿por qué yo? Y mi respuesta fue la siguiente. Le dije, mira, a mí me pareció que eres una persona de buenos valores, una persona de principios y una persona responsable. Palabra clave, responsable. En ese momento le cambió el semblante por completo, estábamos en una videoconferencia, y le cambió el semblante y me dijo, oye, tienes razón, yo soy una persona bastante responsable en lo que hago, y cuando decido hacer algo, me agrada terminarlo. Entonces, quizá eso hubiese sido una cualidad que hubiese permanecido dormida en él si no se lo hubiese tocado en ese preciso momento. Y es que es como lo dice la regla. Atribuye a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. Y eso precisamente fue lo que hice, y vuelvo y repito como lo dije, creo que fue al principio de este mismo capítulo. Cuando tú estudias un material, eventualmente se hace parte de ti y ya lo sueltas en cualquier momento. Sí, de hecho nos hemos dado cuenta que todas estas reglas siempre se interconectan, siempre se están tejiendo entre ellas. Nosotros, mira, lo que acabas de contar, y lanzaste un elogio sincero. En esa parte correcto. Trabajaste con la regla 7 de empezar a sembrar, porque realmente lo que estás es sembrando características en la persona. La posibilidad de que no las tenga, pero si no las tiene, tú estás sembrando con ese comentario, y si las tiene, las estás reforzando. Nuevamente, volvemos a la regla anterior del elogio para promocionar el crecimiento de la otra persona. Así que eso es una regla súper efectiva. En el libro menciona muchos ejemplos. El que más me gustó fue una maestra de cuarto grado que le tocó un niño de estos que eran bully, de estos que eran bien desordenados, y lo que hizo fue el primer día fue que elogió a todos los niños del salón
Por ejemplo, a una niña le dijo, mira, tengo entendido que eres una excelente dibujante. A otra le dijo, mira, sabemos que eres muy buena bailando o algo así. Yo aquí ya estoy ya inventando. Pero en el caso de Johnny, el niño problema, le dijo, Johnny, tengo entendido que eres un buen líder. Voy a necesitar de tu ayuda para hacer que el cuarto grado, que este salón sea el mejor de todos los cuartos grados. Desde ese día lo enganchó, luego le dio, tú sabes, a retroalimentación positiva, le siguió diciendo elogios y llegó el punto en que este niño que venía con problemas en los años anteriores se convirtió en uno de los mejores alumnos. O sea, que no hay un niño mal portado, sino maltratado. Probablemente. Entonces, pienso que eso resume la regla número 7. Sí. Dale a las personas una reputación que defender. Básicamente eso. Diles Correcto. Que son buenos para que ellos se esfuercen en ser buenos y mantener ese estatus, digamos que enriquece su sentido de propia importancia. Así que, ¿cuál es la regla número 7 nuevamente? Regla número 7, atribuye a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. Y brincamos a la regla número 8. Ya estamos a 2 reglas de terminar. ¿Qué te parece? Espectacular, espectacular. De verdad que yo de verdad me siento emocionado porque vamos a terminar este primer libro que, como tú lo mencionaste, es la primera temporada de nuestro podcast. Y no se asusten, no es que vamos a estar 18 semanas sin sacar podcast, sino que vamos a tomarnos un par de semanitas para preparar el material del siguiente libro, estar un poquito adelantados y que podamos tener, digamos, la consistencia de poderles, si es un libro muy, muy grande, pues poder hacer semanalmente y poderlo cubrir en 4 o 5 sesiones o en menos si es posible. Correcto, correcto. Entonces vamos a la regla número 8. Aliente a la otra persona. Haga que los errores parezcan fáciles de corregir. Ok, esa parte de esta regla que acabamos de mencionar básicamente significa o se representa en hacerle entender a la persona que sus cualidades ya lo han preparado para poder resolver un problema. Lo hemos venido diciendo en algunos ejemplos anteriores. Y hacer que los errores parezcan fáciles de corregir básicamente es demostrar a la persona que sí se puede. Hay un caso que me llamó la atención en el libro, es el caso de un niño que se pensaba que tenía problemas cerebrales por un accidente que había tenido, pero resultó que cuando se le trató como un niño normal y se le dio la atención que necesitaba, el niño demostró que tenía una capacidad matemática espectacular. Y cuando él se dio cuenta que tenía su capacidad matemática espectacular, empezó a levantar los promedios en todas las demás materias. Bueno, fíjate que eso me hace recordar de un ejemplo. Esto lo vi hace, no sé, 3, 4, 5 meses atrás en una de las redes sociales, ¿ok? Una persona estaba hablando de su ¿cómo se dice? De su propia experiencia en cuanto a un examen de cualidades educativas, llamémosle, acá en los Estados Unidos. Ese examen realmente mide la capacidad del alumno en ciertas áreas, ¿ok? Creo que es el área numérica, el área lingüística y no recuerdo cuál es la otra actualmente. Lo cierto es que ese muchacho, que era un muchacho, hoy día es un hombre, una persona adulta, pero que en ese tiempo era un muchacho, estaba en la escuela y no era un muy buen estudiante para nada, va y presenta ese examen y en el examen le devuelven una nota excelente, algo por encima del promedio. O sea, casi que fue el mejor del examen. De hecho, se pusieron en contacto con él la gente. No sé cómo se llama, aquí no es el Ministerio de Educación, acá es la Secretaría de Educación o algo así, porque tuvo una nota súper excelente. De ahí en adelante, dice que su confianza en sí mismo aumentó tanto que llegó a hacer cosas que él dice que no hubiese hecho de ninguna otra manera. Luego, 10 años después, se vuelven a comunicar con él y le dicen que esa nota que le dieron fue un error y que no era la de él. Ok, ese está buenísimo. Ahí tenemos una combinación de la regla 7 y de la regla 8. Le dieron... Claro, y aunque fue un error, funcionó y la persona, tú sabes. Le dieron una reputación que defender y la defendió. Eso es regla 7 y por supuesto fue alentado, así que se aplicó la regla 8 con un resultado espectacular. Pues correcto. Exactamente. De hecho, él menciona allí que su mamá no creía lo que estaba viendo cuando vio que él salió demasiado bien en el examen. Así que todo en esta parte se enfoca en lo que la persona cree de sí mismo. Y ahí el porqué, la parte de el dar el aliento y el hacer que la persona crea
entienda que él puede superar una situación con facilidad gracias a sus talentos innatos. Ejemplos hay varios en el libro, no vamos a mencionar, creo que ya con lo que hemos hablado es suficiente. Y yo creo que estamos listos para ir a la regla número 9, pero antes, pues repite la regla 8. Regla número 8, aliente a la otra persona, haga que los errores parezcan fáciles de corregir. Regla número 9, procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted quiere. Mira, básicamente aquí se combina todo. Como líder tienes que aplicar muchas de las reglas anteriores o todas las reglas anteriores. Por ejemplo, si tú quieres que una persona haga algo, pues, y que se sienta bien haciéndolo, lo que tienes es que apelar a su sentido de propia importancia. Y hacer que ellos sientan que la idea es de ellos, que también es un ejemplo que dan en el mismo libro, en capítulos anteriores. Es una regla de las anteriores, de la parte anterior. Sí. Y básicamente esta regla nueva es una combinación de muchas cosas. Correcto. Lo que tú dijiste, haz que la persona piense que la idea es de ellos. ¿Qué mejor que sentir que lo estás haciendo porque tú quieres? Una manera de lograr que las personas estén contentas de hacer una acción o hacer una cosa, básicamente está en enfocar los resultados de esa acción para el beneficio de esa persona. Es bien difícil encontrar a alguien que quiera hacer algo totalmente satisfecho por otra persona simplemente por hacerlo por otra persona. Sí existen personas, sí existen esos momentos, pero son bien aislados. ¿Ok? De hecho, el libro, y esto es sumamente importante y consideramos que es tan importante que lo vamos a leer, habla sobre que si el libro dice así, el líder eficaz tendrá presentes las siguientes guías cuando sea necesario cambiar conductas o actitudes. ¿Ok? Número 1, ser sincero. Número 2, saber exactamente qué es lo que se quiere que haga la otra persona. Número 3, ser empático. Número 4, considerar los beneficios que recibirá la otra persona por hacer lo que usted sugiere. Lo acabamos de mencionar. Número 5, hacer coincidir esos beneficios con los deseos de la otra persona. Y número 6, al hacer el pedido, hacerlo en una forma que destaque los beneficios que redundará para la otra persona. Y fíjense que es más de lo que estamos diciendo. Una de las mejores maneras es destacar los beneficios que esa otra persona va a tener en hacer las sugerencias que usted le está mencionando. Y por supuesto, sabiendo o conociendo esos beneficios que sean beneficios reales, no prometer cosas que no sean de verdad. Y precisamente esas 6 guías que mencionaste ahorita o que leíste del libro, Wilfred, son básicas, súper importantes para aplicar esta regla número 9 que nos permite lograr que la persona entienda el beneficio que va a recibir de realizar las acciones que nosotros le sugerimos. Así que vamos nuevamente a regla número 9. Procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted sugiere. Y adivina dónde estamos. Hemos llegado al final del episodio, al final del libro. Te tengo que confesar, todavía hay algo más en el libro, pero no vamos a ahondar en esa parte porque es más que todo una especie de como mini biografía del autor, de Dale Carnegie. Es interesante, pero no es como parte para este tipo de podcast que nosotros estamos haciendo. Otra razón más que te invitamos a que compres el libro para que conozcas un poquito más de dónde vino el hombre que escribió este manual tan poderoso, que inclusive hoy ya estamos, creo que más de 150 años después de que se escribió y todavía lo estamos estudiando. Correcto. De hecho, se dice que es el segundo libro más leído en el mundo después de la Biblia. ¿Qué te parece? Y esperamos que sea también el más escuchado a través de podcasts como el nuestro y que, bueno, que muchas personas puedan leer el libro. Saben que lo pueden adquirir a través del link que estamos colocando en la descripción de nuestros episodios. Son links que ayudan a la producción de nuestro podcast sin que tengas que pagar ni un centavo más. Básicamente pagarías lo mismo si entras de otra manera. Y al utilizar este link nos ayudas. Es un link de Amazon que tienes ahí. Por supuesto, también nos puedes ayudar grandemente y ayudarte a ti y ayudar a otras personas si le hablas de nuestro podcast y de lo que estás aprendiendo a uno más. Exacto. Mira, la principal razón nuestra de estar acá es de llegar a ti y que escuches y puedas de una u otra forma aprender y ser mejor. ¿Ok? Pero sobre todo, comparte, porque nosotros podemos llegar a ciertas personas. Pero si todos los que nosotros tocamos tocan a otras personas,
pues haremos una ola de personas aprendiendo y siendo mejores cada día. Y mientras más personas mejores hayan cada día, el mundo será un lugar mejor para vivir. Te invitamos entonces a que nos veas en la próxima temporada, porque ya lo decidimos, va a ser una temporada por libro, aunque sea una temporada de un episodio. Eso suena como que medio raro, ¿verdad? Si llega a ser un libro muy cortito. No, porque eso pudiera ser un capítulo especial. Ok, perfecto. Las temporadas entonces van a ser por lo menos 4 a 5 capítulos por libro. Todavía no hemos decidido cuál va a ser el próximo, pero va a estar bueno. Vamos a dar un anuncio en la próxima semana probablemente, ya para que sepan cuál es el libro y tengan la oportunidad de adquirirlo por adelantado para que sepan de lo que estamos hablando. Y por supuesto, a que nos sigan acompañando en el camino, que sean parte de la conversación. Recuerden visitar nuestra página web cambiandotuchip.com y unirse a la lista de correo para que sean contactados con información acerca de todo lo que viene. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Estamos cerrando ya nuestro podcast, nuestra primera season, nuestra primera temporada. Y bueno, Alberto, lo dejo en tus manos. Bueno, muchachos, simplemente solo me queda decirles lo que más me gusta decirles, porque me encanta visionar a todos ustedes teniendo éxito hoy, mañana y por el resto de su vida.